Hola, hola, yo soy Paola Rodríguez de Shiny Little Star. Bienvenidos a nuestro primer podcast que estamos desarrollando para ustedes como espacios donde ustedes puedan desahogarse, contar sus experiencias, compartir con otros padres y madres de familia todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Desde Shiny siempre hemos buscado crear estos espacios para que ustedes se sientan acompañados por personas profesionales, pero también por otras familias y se den cuenta que la crianza es una experiencia maravillosa, llena de desafíos, llena de retos, llena de recompensas, llena de sorpresas que las familias pasan, ¿verdad? Y que cada familia pasa de una manera diferente. Hoy en nuestro primer podcast de esta serie de espacios que vamos a generar para ustedes, tenemos a Montserrat Bentley. Monse es mamá. Bienvenida, Monse. Hola, gracias por tenerme acá. Y nos va a contar hoy sobre su experiencia como mamá. ¿Qué ha sido el ser mamá para vos, Monse? ¿Qué ha sido como lo más inesperado de esta nueva experiencia en tu vida? Bueno, ya tal vez prolongada con 3 hijos, ¿verdad? Pero que me imagino que como nunca nadie trae un manual sobre cómo ser mamá, ¿verdad? O cómo criar a un hijo o una hija, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, ha sido muy vacilona porque primero fui mamá muy joven. Entonces, desde que supe que estaba embarazada de mi primer hijo, dije, me tomé la tarea de decir, yo quiero romper patrones y quiero hacer las cosas diferentes de cómo tal vez tenía envisionado lo que era ser mamá. Y si bien es cierto, vine de una familia en donde tuve una super mamá y todos mis roles maternos han sido súper positivos, yo dije, yo hay cosas que quiero hacerles como little tweaks, ¿verdad? Cosas diferentes y sin duda alguna ya llevo 12 años de ser mamá casi. Wow. Y ha sido una experiencia maravillosa, pero súper cansada. Cansadísima, diría yo. Necesito vacaciones, le digo yo a mi esposo. Algo muy interesante que vos estás mencionando, ¿verdad? Es la experiencia de 12 años. Hay mamás, bueno, cuando se es mamá primeriza, uno dice, no sé qué hacer, ¿verdad? Sí, tengo familia que me apoya, tengo una pareja que me apoya, voy a asistir a grupos de apoyo, ¿verdad? Pero al final cada experiencia es diferente, ¿cierto? Especialmente porque el simple hecho de ser mamá, de dar a luz, de todo, es una experiencia que si bien usted la hace muchísimas veces acompañada, uno se siente muy solo, aunque usted esté muy acompañado. Entonces, el inicio de la maternidad, aunque usted tenga una red de apoyo enorme, siempre es un reto emocional para cualquier mamá y ha sido muy chiva, pero a la vez llena de cosas que uno dice, y wow, ¿verdad? No, con el tercero ya no hice lo mismo que con el primero. Y uno va cambiando y haciendo mejor las cosas. Ajá. Me imagino que también habrá situaciones o experiencias que vos decís, sí, yo sé que ya esto lo pasé con el primero, fijo, con el tercero no me va a volver a pasar. Uy, desde empezando por ejemplo, con la lactancia materna hasta decir, ok, uso chupón, no uso chupete, que a cuándo les doy de comer, cuando empieza el tema de las primeras comidas, el buscar escuela, pañales, o sea, las experiencias son una y un millón y eso, o sea, se van mejorando con el pasar del tiempo, digo yo. Y uno como mamá debería de tener como un manual para decirle a las otras mamás que están como a hacer como comunidad y decir, no, lo está haciendo bien. Sí. No importa, puedo usar esa otra marca que le va a ir súper bien también, no se preocupe. Aquí algo muy importante que ahora suele pasar mucho, Monse, y se ve muchísimo en memes, ¿verdad? Sobre todo sobre lactancia, sobre rutinas de sueño, sobre alimentación, sobre crianza, es el mamá expectativa versus el mamá realidad, ¿verdad? Yo me preparo y llevo todos los cursos sobre rutinas de sueño y mi bebé va a dormir espectacular y nace y resulta que no pasa, no pega el ojo en toda la noche, pegan como toda dicen. la noche, o le cuesta la comida, o digamos, las que tenemos varios hijos, podemos saber que, no sé, de 3, solo una me ha dormido bien, por ejemplo. Pero esa me ha hecho otras cosas. Entonces dice uno, no, o sea, nunca va a ser igual y es muy vacilón. Digamos, poner en perspectiva todas esas cosas que usted está mencionando. ¿Y cómo te hace sentir, digamos, como más allá de como mamá, como persona, es verdad? Porque uno se ríe cuando uno lo ve o uno lo lee o incluso lo comparte, pero ¿cómo te hace sentir estas expectativas versus las realidades?
Importantísimo eso de las expectativas, porque yo siento, y eso lo he aprendido a través del tiempo que he tenido de ser mamá, es que la sociedad y nosotras mismas nos ponemos un montón de expectativas que no se van a cumplir. Esas expectativas se las trasladamos también a nuestros hijos. Entonces, tal vez el chiquito no hizo algo y uno se siente mal como mamá, pero también se siente frustrado de que el hijo no es igual al de mi amiga o el del compañerito y toda la cuestión. Y entonces creo que lo más importante, o por lo menos yo he aprendido en esta experiencia de ser mamá, es que verdaderamente yo entro o trato de hacer las cosas y de enseñarle a mis hijos de que es cierto, si usted tiene que hacer las cosas bien y tratar de hacerlo armoniosamente, pero las expectativas las tenemos que manejar con muchísimo cuidado también para no trasladarles la ansiedad y el estrés que tiene uno de cómo quiere que se logren las cosas, ¿verdad? Claro, importantísimo, porque al final los niños aprenden por el ejemplo, ¿verdad? Yo puedo darles una cátedra sobre qué significa la empatía o qué significa la tolerancia a la frustración, cómo resolver exitosamente desafíos, ¿verdad? Pero si en el día a día ellos me ven que yo me enojo, que yo lloro todo el tiempo porque no logré hacer algo, no me ven emocionalmente fuerte, es difícil, ¿verdad? Porque es como, bueno, pero mi mamá no puede hacerlo, ¿verdad? O mi mamá tiene dificultades pero cuando se acompaña con el ejemplo, se educa de una manera más convincente, por así decirlo. No, ¿verdad? y enseñarles también que, o sea, mamá también se puede estresar. Exacto. Y hay veces que se grita. Y hay veces en las que todos nos enojamos, pero lo importante de todo eso es después hablar y explicarles a ellos que, ok, bueno, no sé, hoy gritaste, hoy te pusiste enojado, pero se puede arreglar, se puede hablar. O sea, la expectativa es tratar de alivianar la carga emocional que cualquier cosa nos genere, porque ahora vivimos en un mundo en donde todo nos genera demasiada ansiedad y estrés, y el simple hecho de ser mamá, o sea, ya le genera a uno todavía 3,000 veces la carga que uno tiene normal de tener que enfrentarse al día a día afuera. Exacto. De hecho, ahora estábamos conversando sobre este tema que me ha parecido muy interesante, del que he leído mucho últimamente, que se llama estrés de la crianza, ¿verdad? Y eso nos lleva a que nosotros somos personas también. Las mamás son personas con unas necesidades, unos sentimientos, unas emociones, unos deseos y aspiraciones, unas expectativas únicas, ¿verdad? Exacto. Y es importantísimo que yo como persona me reconozca primero como persona para poder dar ese apoyo a mi familia que necesitan desde mi rol como mamá. Creo que muy importante ese punto, porque también, digamos, creo que la generación de, digamos, no sé, podría decir de unos 20 para arriba o 25 para arriba, queremos hacer las cosas diferentes a como nuestros papás las hicieron. Y entonces eso ha ayudado a que esa expectativa sea un poco más real de lo que verdaderamente sucede, y generalmente existe un estrés verdadero a la hora de criar, porque no hay un sistema de apoyo verdadero. O sea, usted puede tener su familia que la ama y todo, pero los papás, la mayoría, estamos muy solos en nuestra realidad con nuestros propios hijos, porque la realidad mía no es la misma que la del vecino. Entonces se vuelve súper difícil y uno dice, bueno, qué difícil. Y qué cansado también. Qué cansado. Qué cansado, y no hay una red, no hay profesionales, como usted dice. Hasta ahora se está dando ese término de lo que yo le contaba. Mi esposo me decía, deberíamos de analizar la mente de los papás en esa, especialmente en la primera infancia y después como en la adolescencia, en donde los niños tienen tantos cambios que uno dice, wow, o sea, ¿en qué momento? Yo pasé eso, pero yo no me acuerdo de eso. Y entonces se vuelve súper estresante. Y no hay un acompañamiento verdadero, ni médico, ni profesional digamos, de la salud, ni una escuela, ni absolutamente nada que ayuden también a que todo sea como armonioso, ¿verdad? Exacto. Lo que nos falta entender, siento yo muchas veces a quienes trabajamos, ¿verdad? Acompañando a las familias o a los niños, es precisamente eso. La familia es una unidad.
¿verdad? Es una unidad dinámica, es muy particular, cada familia tiene una dinámica muy única, ¿verdad? Sus miembros son personas con una individualidad muy, muy de ellos, ¿verdad? Y es muy difícil dar un acompañamiento, por ejemplo, a un niño desde la parte escolar del sistema educativo, desde el aspecto médico, si no se le da acompañamiento a la familia, ¿verdad? Y los estudios más recientes respecto a lo que es estrés de crianza demuestran que en la medida en que papá y mamá tengan niveles de estrés que afecten su salud emocional, evidentemente va a afectar la salud emocional y física de los niños, en especial en primera infancia, ¿verdad? Totalmente, y se ve afectada enorme porque vemos niños ansiosos, vemos niños estresados, especialmente ahora después de lo de la pandemia, que los tuvimos que tirar otra vez al redil como si nada hubiese sucedido. O sea, ha sido muy difícil y yo veo los papás angustiados, sin saber qué hacer, niños ansiosos, usted no sabe. Si uno que es adulto no sabe manejar la ansiedad, imagínese Correcto. un niño pequeñito que no tiene las herramientas a veces ni para poder comunicarse con las palabras que quisiera decir para decir, sí, no, mira, esto y esto. Entonces también está la presión de uno como papá de decir, uy, no, es que hoy estuvo más cansado y me vieron, o que el chiquito hizo la pataleta, y entonces uno se siente fatal y eso que se va acumulando como en un tarro y llega usted y tampoco hay espacios, no hay como tiempo libre como para decir, uy, sí, voy a descansar. No hay nada de eso. El día a día es un corre igual. Sí, Entonces sí. se vuelve súper complicado. ¿Y vos te ha pasado alguna situación así donde tú digas, sí, o sea, ya no doy más, ya metí la pata, me jalé una torta, lo voy a encerrar en el cuarto porque ya me tiene cansada y ya no tengo un gramo más de paciencia? ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Claro, a cada rato me pasa, pero a mí me da mucha risa porque cuando me pongo así, mis propios hijos me dicen, ay, mamá, me está hablando feo. Y entonces trato como de decir, ay, no, mira, me voy a calmar un poco. Y mi esposo me dice, sí, tienen razón, les estás hablando feo. Pero especialmente cuando uno tiene tantos hijos, ¿verdad? Que se me enreda el nombre, entonces uno se resiente con el otro y dice, es que usted no me quiere y tal cosa, ¿verdad? Y yo, no, es que son muchos. Es por eso que me enredo. Son muchos y ya son las 8 de la noche, por favor. Son muchos, por favor, vaya a dormir, mañana hablo. Mañana le digo. Pero sí han habido situaciones, bueno, yo les contaba que mi hija se jaló una travesura así como mega huge hace un fin de semana. Y, o sea, mi primera reacción dije, la voy a matar, literal, la voy a encerrar y nunca más vuelve a salir. Después me dije, ok, ¿qué le pasó por la cabeza a ella? La que se tiene que calmar aquí soy yo, porque por sí soy la adulta. Tengo que ver yo cómo resuelve igual la torta que se jaló. Nada que hacer. O sea, no puedo hacer nada con ella. Sí. Y dije, ¿qué le habrá pasado a ella por la mente? Primero para ver lo hecho y después para mi reacción. Y yo recuerdo que yo me acosté esa noche después de lo que sucedió, tan mortificada, tan angustiada, me sentía mala mamá, la descuidé, fue culpa mía, la torta que se jaló ella. Y recuerdo la carita de ella, que yo seguro estaba en la ira mía de que había pasado, de lo que iba a costar el arreglo y demás. Y yo recuerdo la cara de ella y yo digo ahora, ¿qué metía de pata? La mía más bien. Porque ella se acostó angustiada y diciéndome, no, mamá, no fue culpa mía, yo no hice eso. Y yo digo, ningún niño merece irse a la cama pensando que el sistema de apoyo, que es la mamá o el papá, no están para ellos, aunque hayan metido la pata. O sea, sí, lo metiste, pero yo estoy igual aquí para vos y para que te sientas mejor. Y creo que de esas hay un montón, porque, o sea, con 3 chiquitos pasan un montón de cosas. Pero esa es la más reciente, yo digo, y cómo tenemos nosotros que frenarnos y decir, ok, no, las cosas tienen que hacerse diferente y abordarlas de una manera en que ni usted pierda la cabeza ni ellos tampoco se sientan mal. Porque la reprensión existe y obviamente tienen que saber digamos, las consecuencias de sus actos, pero nunca debe recurrirse a la violencia, ni absolutamente, ni hacerlo sentirse menos porque hicieron algo que no debe, porque hasta a uno le pasa. Correcto. Y eso es muy importante, Monse. ¿Cómo manejas vos el permitirte esos errores o esas metidas de patas? Ay, yo creo que ningún papá se los permite. Es muy difícil porque uno se siente demasiado culpable. Siempre
existen personas que van a tener algo que decir. Y tratar de aislar esos pensamientos y hacerlo uno y tratar de ok, es por mí y es que es la necesidad de mi familia y no me va a importar lo que los demás digan porque hasta uno se juzga, es muy difícil. Yo creo que sirve que, bueno, yo tengo una red de apoyo muy grande y entonces tratamos todos como de ver las cosas como bastante, digamos, realistas y no irnos como al drama. Entonces yo siento que cuando sucede eso trato de darme un espacio a mí y decir, ok, no, en ese momento ni mamá está para dar una explicación, entonces por favor denme un chance y después hablamos, porque la mayoría de los papás cuando sucede algo en el día a día, inclusive en el día a día de llevarlo al kinder, usted está en el rush de ir y ver, nunca se detiene usted a pensar su rutina del día a día, qué sintió hoy en la mañana para llevarlos a la escuela, o sea, usted está corriendo para llegar a su trabajo. En automático. En automático está uno. Entonces yo creo que permitirse esos momentos y enseñarle a los hijos de que uno también tiene esos momentos. Exacto. Es súper importante porque ni mamá ni papá son superhéroes. O sea, sí podemos hacer un montón de cosas, pero también cometemos un montón de errores. Y un día de estos, hablando con el psiquiatra de mis hijos, me dice, no, es que la idea de creer de que uno no se recupera de su infancia es una mentira, porque los papás igual estamos aprendiendo. Exacto. O sea, los papás igual, aunque queramos hacer las cosas muy bien, siempre vamos a meter la pata. Sí. Entonces, creer de que no le vamos a causar traumas, más bien hay que bajar esa expectativa y decir exacto. no. Y entender que es parte del aprendizaje de la vida, ¿verdad? El otro día hablaba con una pareja que estamos atendiendo en curso prenatal, ¿verdad? Y el papá, súper motivado, pero súper preocupado, me decía, entonces yo tengo que evitar que él me vea cometer errores. Entonces yo le decía, ¿cómo va a aprender él a manejar, por ejemplo, la frustración si no te ve resolviendo una situación inesperada o una situación de conflicto o una situación frustrante para vos, ¿verdad? Siempre es importante que los niños nos vean como personas que somos, porque hasta en eso se aprende, hasta en el error hay oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo le decía, vos le podés decir, mira, si estás frustrado, contá hasta 3, respira profundo, toma un vaso de agua. Pero si él nunca ha visto o nunca va a ver o tener la oportunidad de ver cómo manejas vos una situación frustrante, créeme que es muy difícil que él entienda qué significa manejar la frustración, por más técnicas que vos le des, porque al final los niños aprenden mucho con el ejemplo, ¿verdad? Ellos emulan absolutamente todo lo que uno hace. Uno cree que los chiquitos no ven o que están jugando y no me prestaron atención, pero todo lo ven, absolutamente todo. Desde el momento en que usted se levanta y se le cepilla los dientes, cómo va al baño, cómo se lava el pelo, todo, cómo comió, los niños repiten absolutamente todo. Entonces, en eso sí, yo por lo menos en mi casa sí hemos tratado nosotros de que, ok, ellos sean espectadores y que participen de toda esa dinámica para que vean que no está malo tampoco. Correcto. Y a veces tener días en los que usted simplemente no quiere hacer nada o sí se siente muy contento o no, hoy no me salieron las cosas como me tenían que salir o todas esas cosas son posibles porque así es la vida. O sea, yo le decía un día esto a mi mamá, en realidad la vida es muy difícil y son muy pequeños momentos de felicidad o de tranquilidad en los que uno tiene alrededor hasta que usted se muere. Sí. Y usted tiene que tener muy presentes esos momentos porque eso es lo único que usted se lleva. Exacto. El automático de todos los días de llevarlo a la escuela, usted no se va a acordar de eso. Nada de eso se va a acordar. Sí, es cierto. Algo que has mencionado ya varias veces, Montse, bueno, por lo que has mencionado yo capto es que la comunicación es algo importante en tu familia, ¿verdad? Hiper importante. Uno tiene que decir, mi mamá dice que uno tiene que decir las cosas claras para que no existan malinterpretaciones y que las cosas que las cosas deben de ser tomadas como son, sin crear sentimientos. Entonces, hace un tiempo, yo no sé si ustedes conocían una muchacha que es muy conocida aquí en Costa Rica que se llama Linet Valerio, de Inner Teacher. Ella decía, pues recibí un curso con ella y decía que el sentimiento y el pensamiento, generalmente cuando usted tiene una situación o usted está en algo, le llega primero el sentimiento y no el pensamiento. Entonces, desde que yo escuché eso, yo dije, no, yo soy puro sentimiento, a mí me llega primero el sentimiento. Entonces, yo he tratado de elevar ese tema de la comunicación porque siempre me ha costado mucho hablar.
Y ahora que soy mamá, yo digo, yo no quiero que mis hijos cometan el mismo error. Yo quiero que ellos sean capaces, además de que no tengan miedo de decirme las cosas. Correcto. Y de que exista una comunicación en donde todos hablamos, todos podemos decir cómo nos sentimos sin ser juzgados. Y así, llano, sin crear sentimientos de por medio, sin que usted se sienta mal porque yo dije, o sea, esa es mi opinión. Y que la otra persona también sea abierta a escuchar esa opinión y no se sienta mal y decir, no, mira, no opino con eso, pero está bien que lo dijiste. Sí. Y eso es algo que mi esposo y yo y todos en mi familia hemos tratado de hacer, especialmente para los más pequeñitos, porque se viene un mundo en donde ellos van a tener que aprender a hacer eso y solo usted hablando, la otra persona va a poder entender lo que usted quiere hacer. Entonces es súper importante el tema de la comunicación y especialmente con los hijos. Cuando llegan a edades en donde uno se retrae, ¿verdad? Los adolescentes, y uno dice, no, tiene que haber una comunicación constante para que si llega a pasar algo, su hijo no sienta que no le puede decir. Que sienta el apoyo. Ajá. Como sea que lo quiera comunicar, pero que sepa que siempre va a ser apoyado. Y yo siempre le digo a mi hijo, tal vez mi reacción no será la más adecuada en el momento, pero sepa que yo, o sea, independientemente, yo voy a ver cómo ayudarle. Siempre y cuando usted venga y me diga las cosas. No importa si yo me enojo, no importa si fue algo malo, no importa si es, o sea, lo que sea. Usted tiene que tener la confianza de poder venir y decirme las cosas porque solo yo puedo ayudarle a resolver eso que le está pasando a usted por la cabeza. Hay dos cosas que yo creo que para todo en la vida, para la vida en general, pero para la crianza también son esenciales. Uno es la comunicación, ¿verdad? Y el otro es aprender de los errores, sí. ¿Verdad? Yo creo que los errores, más allá de errores, son oportunidades de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué nuevas habilidades la maternidad te ayudó a desarrollar que tal vez no pensaste que tenías? Uy, un montón. Primero, las manualidades. Yo no sabía que yo era buena para las manualidades. Un día la vena artística. La vena artística, porque según yo, todo lo resolucionaba con goma. Y yo decía, no, jamás, yo no voy a poder hacer eso, porque tengo una cuñada que es súper artística y les hace aquellas cosas a los chiquitos. Y yo decía, yo jamás, yo no soy de esas mamás. Pero me he dado cuenta que eso es una habilidad que vine que me vino a salir porque a mi hija menor le encantan todas esas cosas. Okay. La paciencia. Siempre me creí una persona súper impaciente e histérica. Y dice mi mamá que es algo sorprendente verme porque dice que yo, o sea... Ella puede dar fe. Puede dar fe de que soy otra persona, que como Monse como mujer es una mujer, es otro ser humano, que cuando me toca ser mamá me vuelvo la persona más paciente del mundo. Y yo digo, wow, yo no sabía que yo tenía esa capacidad de ser paciente. Sí. De ser tolerante. Sí. Porque yo decía, no, esos chiquitos, ¿verdad? Yo no voy a hacer eso con mis hijos. Con los míos no. Con los míos no, todos decimos eso igual. Y yo dije, no, wow, o sea, sí he desarrollado un montón de habilidades desde cómo hacer un budget hasta el tiempo. O sea, cómo logré ahora meter absolutamente todo lo que tengo que hacer en un día. Yo decía, no, yo jamás, o sea, yo necesito tiempo para eso. No. Se vuelve uno, o sea, poderoso de hacer absolutamente de todo, yo creo. De manejar el tiempo de sí, yo me 5 siento personas. Cronos, de verdad. A veces sí yo digo, ¿cómo llegué? ¿Cómo lo logré meter 3 chiquitos al carro, maletas y todo? Y me dice mi esposo, no sé cómo lo hizo, yo no hubiese logrado, yo tampoco, no sé cómo llegué, pero me monté en el carro y lo logré. Pero uno no sabe, uno tiene a sus hijos y usted no sabe lo que es capaz hasta que le tocó enfrentarlo con los hijos. Y dice uno, en el caso mío con mi hijo mayor que ha tenido tantos problemas médicos, yo decía, no, yo jamás, o sea, eso es muy cansado, ir y venir de citas, o sea, yo tengo que estar yendo todas las semanas al hospital. Y yo decía, no, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Se hace, simplemente, se hace. No hay otra opción. Sí se pudo. Sí se pudo, o sea, se levantó uno temprano y dijo, le tocó. Okay. No hay de otra. Para ir cerrando, Monse, ¿qué consejos le podrías dar a las mamás que nos están escuchando y que tal vez están pasando por una situación donde dicen, no, yo no voy a poder, no, esto es demasiado para mí, soy la peor mamá del mundo, he cometido muchos errores? ¿Qué le podrías decir a ellas? Que ya es suficiente con que la sociedad nos juzgue como para que uno mismo se juzgue. Y segundo, que uno es la mamá que los hijos necesitan. Simplemente eso. Usted no necesita absolutamente nada más. Usted es la mamá que necesita para sus hijos. Para de contar. Y sus hijos la van a amar absolutamente. O sea, ellos no necesitan nada más que usted sea la mamá de ellos. Y ya. Eso es el único consejo que puedo dar porque es lo único que me ha ayudado
a llegar a donde estoy. ¿Y para cuidarte vos como persona y como mamá? Sí. Eso, o sea, volverse cronos uno, porque tiene uno que sí o sí darse por lo menos 5 minutos en la mañana para uno, porque si no uno se vuelve loco. O sea, si usted no tiene esos 5 minutos para decirse, ok, por lo menos me lavé los dientes tranquila, sin chiquitos alrededor, o sea, mejor trate de buscar a alguien que le ayude si están sus capacidades, porque es primordial eso. Uno necesita por lo menos esos 5, dice los psiquiatras. Bueno, mi psiquiatra me dice 5 minutos en la mañana, eso es lo único que usted necesita para decirse usted enfrente al espejo, ok, respira y decir, bueno, ok, vamos por otro día. Pero tener esos 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Monse. De verdad que nos encantó tenerte aquí. Muchísimas gracias por los consejos. Estamos seguros de que las familias lo van a aprovechar montones, de que le vas a dar paz a un montón de gente, en especial mamitas que tal vez están empezando en la maternidad, ¿verdad? Y que no tienen la posibilidad de contar con una red de apoyo, ¿verdad? Totalmente. O de un espacio que les escuche y que les acompañe. Muchísimas gracias por escucharnos y estén atentos a los próximos podcasts que vamos a estar generando para ustedes.